Shalom hermanos, veamos de qué se trata la visión de Pedro en Hechos 10, donde leemos lo siguiente. Al día siguiente, mientras los enviados estaban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea hacia el mediodía y a orar. Sintió hambre y quiso tomar algo. Mientras se lo preparaban, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que colgado por las cuatro puntas descendía sobre la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, jamás he comido cosa prófana o impura. Pero la voz insistió: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Con este texto mucha gente cree que Dios claramente nos dice que podemos comer todos los animales, que las leyes alimenticias ya no son válidas. Hermanos, pero seamos sinceros, eso no tiene sentido. Como leemos, hasta Pedro no estaba seguro de qué significaba la visión, ya que hasta para él no era lógico que ahora todos los animales sean puros. En el versículo 17 leemos: todavía estaba Pedro perplejo sobre lo que significaría la visión que había tenido. Pedro, el dirigente de los apóstoles, no sabía qué significaba esa visión. Esa visión fue unos 10 años después de la muerte de Cristo, ya que él nunca vio a nuestro Señor comer algo impuro, y él nunca lo hizo tampoco después de la muerte de nuestro Señor. Ahora Pedro se levanta de su visión y se preguntó qué significado tiene. El contexto de Hechos 10 es que Cornelio es un pagano romano, y para los judíos, ellos no debían tratar con la gente pagana para no impurificarse. Así leemos el ejemplo de la mujer samaritana, que también era una pagana, y los judíos por eso se alejaban de los samaritanos. Por eso leemos en Juan 4 de la mujer samaritana en la fuente, cuando le pregunta a Jesús: ¿por qué hablas conmigo si tú eres un judío? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por eso los judíos no trataban con gente pagana, ya que los judíos solo trataban con judíos para no impurificarse. Y todo eso nuestro Dios quería quitar a un lado, para que también los paganos reciban la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le enseñó a Pedro esa visión, para que no solo prediquen el evangelio a los judíos, sino también a los paganos, como lo era Cornelio. Con esa visión Dios quería preparar a Pedro para que vaya donde Cornelio el romano y lo bautice y trate también a los paganos y no solo a los judíos. Por eso, cuando Pedro regresó donde los judíos, de haber visitado a Cornelio, los judíos lo criticaron de haber estado con esa gente pagana. Y él les explicó que tuvo una visión donde Dios le enseñó que todos tienen derecho al evangelio del Señor y no solo los judíos, ya que Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de que Pedro lo haya tocado o bautizado. En Hechos 11, del 1 al 18, leemos lo siguiente. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea
habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles, impuros, paganos, les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O sea, las leyes alimenticias siguen siendo válidas. Simplemente no pienses que las personas con otras religiones o otras culturas no tengan derecho al Evangelio de nuestro Señor. Ese es el mensaje de Hechos 10. Amén, y que Dios los bendiga.